Bueno, pues comenzamos una serie de vídeos, de tutoriales, donde nos vamos a dedicar a ver esos programas de uso diario, ¿vale? Que nos permiten organizar la información, guardar la información, presentar la información personal que tenemos, bien en nuestro trabajo, en el colegio o para quedárnosla para nosotros mismos. El primero que vamos a ver es el paquete ofimático. Lógicamente, un paquete ofimático no deja de ser un conjunto de aplicaciones, ¿vale? Orientadas a la creación, modificación y organización de documentos de uso habitual, como textos, cálculos, presentaciones, almacenar información, datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si el sistema operativo era el programa principal, gracias al cual yo podía interactuar con el ordenador, y de hecho el ordenador funcionaba y podía manejar todos los programas, digamos que este paquete ofimático lo que me va a permitir es organizar esa información que yo tengo y poder utilizarla de una manera óptima. Siempre pensamos en el paquete ofimático de Microsoft en el Office, ¿vale? Pero hay muchos más paquetes informáticos. Yo, de hecho, en esta presentación voy a hacer una vista general de las propiedades que tendría que tener cualquier paquete informático y, en este caso, los dos programas que vamos a ver, ¿vale? Y luego ya, en las prácticas, pues usaremos unos u otros en función de las posibilidades que tengamos, ¿vale? Bueno, claro, para elegir un paquete informático, ¿vale? Que, al menos, ¿qué tiene que tener? ¿Qué elementos tiene que tener? Pues los que todos estamos pensando. Un procesador de textos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para elaborar textos, como pueden ser cartas, guiones, trabajos, resúmenes. Por ejemplo, el resumen que me tenéis que hacer de ese tema, pues lo haréis con un procesador de textos, ¿vale? Es decir, para escribir, básicamente lo que necesitamos es, como si nuestro procesador de textos es nuestro cuaderno, en el cual nosotros pues vamos escribiendo. Necesitamos una hoja de cálculo. Este no es tan utilizado y la gente tiene un poco así, se pone así de uñas con las hojas de cálculo. Claro, hablar de una hoja de cálculo equivale a hablar de matemáticas y eso nos pone a veces un poquito nerviosos. Pero de verdad, para nuestros gastos diarios en casa, cuando vosotros tengáis vuestra casa y queréis separar los gastos que lleváis o queréis elaborar un presupuesto o cuando os den un presupuesto poder comparar presupuestos, podéis usarlo para 1000 cosas en vuestra vida cotidiana, ¿vale? Lo que hay que tener claro una serie de parámetros y de cositas que tenemos que tener en cuenta, pero una vez que lo manejemos, ¿vale? Va a ser muy sencillo. De hecho, ya sé que vosotros lo habéis manejado o lo habéis hecho conmigo en algún curso. Programas de presentación, pues como el que estoy usando yo ahora mismo, ¿vale? Puede ser de una manera, más bonito, menos bonito, con más opciones, con menos opciones, ¿vale? Pero lógicamente, un programa para presentaciones. Lógicamente, esto en la vida cotidiana a lo mejor no lo usáis, pero tanto en vuestro trabajo como en el colegio lo vais a usar sí, sí o sí. Un planificador personal, pues un calendario. El calendario lo vamos a tener siempre en nuestro equipo. Posiblemente hoy en día usemos mucho los calendarios que están en la nube, ¿vale? Pero también podemos tener nuestro calendario donde adjuntar las notas, que nos avisen, etcétera, etcétera. Y luego, el que sí que es un poco menos utilizado, ¿vale? Es el gestor o los gestores de bases de datos. Aquí sí que implica un poquito más de conocimiento de lo que es una base de datos, de la relación entre los datos. Digamos que esto en la vida cotidiana a lo mejor no lo usamos, ¿vale? Pero sí que las empresas en algunos casos sí que usan estas bases de datos para almacenar y gestionar la información. Bueno, pues esto a grosso modo sería lo que tendría que tener un paquete un paquete ofimático, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en esta primera presentación los dos primeros elementos que son procesador de textos y hoja de cálculo, qué tienen que tener de manera general, qué me permiten hacer, ¿vale? Y cómo se llaman los diferentes elementos para que cuando trabajemos con ellos, pues no nos despistemos. Pues venga, vamos a por ello. Pues empezamos por las hojas de cálculo. Claro, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo no deja de ser, es un programa informático, ¿vale? Que facilita por medio de tablas la realización de cálculos complejos, usando bien fórmulas que tiene predeterminadas o bien fórmulas que puedo tener yo, ¿vale? Y sobre todo lo que me va a permitir, las hojas de cálculo, me van a permitir en muchos casos presentar la información de una manera muy visual, ¿vale? Para que podamos interpretar esos datos de una manera muy rápida. ¿Qué funciones tiene una hoja de cálculo? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es introducir los datos dentro de esa hoja de cálculo, lógicamente. Creación de fórmulas. Edición del formato de la información. Aquí muchas veces, dependiendo del formato, pues, a lo mejor tengo que usar unas fórmulas u otras, pero que nos quede claro. Introduzco los datos, creo o uso las fórmulas que tiene el paquete ofimático, en este caso la hoja de cálculo. Edito los datos, es decir, los pongo en negrita, no los pongo en negrita, los pongo en
tantos por ciento, con decimales, con menos decimales, con más precisión, con menos precisión, si es un dato moneda, todo eso ya sabéis, ¿vale? Lo podéis modificar y digo que ya lo sabéis porque lo habéis hecho conmigo. Con lo cual, una vez que tenéis ese formato y vuestras fórmulas, lo que podemos hacer es crear una serie de objetos gráficos. Bien, a lo mejor simplemente es una casilla de salida con el dato bonito, ¿vale? Que lo vamos a formatear en otro color y con otro tamaño, o podemos generar una gráfica con la cual nosotros poder interpretar perfectamente la información. Bueno, pues para la creación de esas fórmulas, ¿vale? Pues para los cálculos sencillos tenemos los operadores matemáticos comunes. Los aritméticos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje y el exponente, ¿vale? Ojo, la función de exponente en algunas hojas de cálculos a lo mejor hay alguna pequeña diferencia a la hora de introducir el comando correspondiente, ¿vale? Pero suele ser ese triangulito, como se suele poner ahí. Y después tenemos los operadores de comparación, el igual, el mayor igual, el menor igual y el distinto, ¿vale? Todos estos operadores sencillos, ¿vale? Operadores matemáticos, todos ellos, ¿vale? Son los que nos van a permitir hacer cálculos sencillos. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos celdas, pues bueno, la A1 más la A2, pues pondré igual. Eso sí, recordar que toda fórmula en una hoja de cálculo empieza por igual, pues pondría igual A1 más B2, según suena, ¿vale? Yo sumaría el valor de esas dos celdas y me lo dejaría en la celda donde he introducido la formulita. Bueno, pues con estas puedo introducir pues un montón de fórmulas. Lógicamente, aquí falta un superoperador que es el paréntesis, ¿vale? Que nadie se nos olvide, que no es un operador como tal, pero lo tenemos que usar para poder dar jerarquía a las operaciones, que no se nos olvide. Claro, lo que pasa es que en ocasiones las fórmulas o bien son muy complicadas o ya me las dan. Las hojas de cálculo tienen ya un montón de funciones definidas, ¿vale? Algunas de ellas, pues las funciones matemáticas. Cuadrada, por ejemplo. Funciones lógicas, ¿vale? Verdadero o falso, ¿vale? En muchos casos. Financieras no dejan de ser, ¿vale? Fórmulas matemáticas, pero bueno, en este caso con un claro espíritu financiero. Una interés simple, interés compuesto. Estadísticas, estas las hemos usado hasta la saciedad para calcular medias, modas, cuartiles, desviaciones típicas, desviaciones medias, varianzas, es decir, todo este tipo de funciones nos las da Excel de una manera muy rápida. La fecha y la hora, nos puede dar la fecha y la hora del sistema, ¿vale? O de lo que necesitemos. También permite dar texto, es decir, aunque Excel no es un procesador de textos, sí me permite formatear mi texto, es decir, puedo aumentar el tamaño, cambiar el tipo de letra, buscar en una frase un determinado carácter, es decir, cambiarlo como pone aquí, todo mayúsculas, todo minúsculas, es decir, hay un montón de funciones, ¿vale?, que me permiten manipular texto, porque yo en Excel también puedo usar texto, aunque claro, si todo, pero tendré que manipular ese texto de alguna manera. Lógicamente tengo que meter texto porque en las tablas tengo que poner las cabeceras, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Pero lo que está claro es que si solamente voy a tener texto, usaré un procesador de textos. Usaré una hoja de cálculo cuando voy a hacer algo más aparte de introducir ese texto. De búsqueda. Bastante interesante. Contar el número de celdas que hay vacías, que no hay vacías, el número de celdas que contienen un determinado carácter, si es numérico, si no es numérico, si están vacías. O sea, hay un montón de funciones que me van a permitir, bueno, pues poder juguetear con esas celdas. Por ejemplo, ¿para qué me puede valer? Pues cuando quiero hacer una media y yo no sé todavía cuántos datos tengo almacenados en mis casillas, pues dividiré, imaginaos que tengo 3 casillas, ¿vale? Y solamente he rellenado 2. Claro, yo lo que quiero es con una hoja de cálculo es automatizar todo lo que pueda los cálculos. Bueno, pues yo dividiré por el número de celdas que tengan dato, en este caso por 2. Cuando introduzca el dato en la tercera, automáticamente va a dividir por 3. ¿Vale? Son ese tipo de funciones que me van a permitir, bueno, pues automatizar muchos de los cálculos que yo tengo que hacer. Y luego las de información, ¿vale? Si hay números en una celda, si no los hay, cuántos los hay, es decir, me indica la información. Es decir, hay un montón de funciones que podemos usar. El único problema, como ya os he dicho alguna vez, de estas funciones que nos dan las hojas de cálculo es que muchas veces las descripciones que nos vienen de esas funciones, más que orientarnos, muchas veces nos desorientan. Pero bueno, tenemos que saber interpretar.
como el lenguaje que usa una determinada hoja de cálculo para intentar buscar esa función que nos puede ayudar. Lógicamente, al final siempre podemos hacernos la función nosotros directamente, pero bueno, si nos la dan ya hecha, pues ¿para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Vale? Vamos a usar las que nos dan predeterminadas. Claro, como yo os he dicho muchas veces, cuando nosotros hacemos o cuando trabajamos en matemáticas con diferentes programas, normalmente no hay uno que nos valga para todo, sino cada uno o cada programa, ¿vale?, nos va a valer para una cosa en concreto muy bien y de una manera muy específica. En el caso de las hojas de cálculo, sobre todo, nos van a permitir para representar los datos mediante gráficos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir interpretar de una forma sencilla y visual. Es decir, yo puedo, sobre todo en estadística, yo puedo generar un diagrama de barras, un diagrama de sectores. Es decir, puedo generar gráficos de una manera muy sencilla. Es decir, el típico diagrama de quesitos, el diagrama de sectores, un diagrama de barras. Es decir, son elementos y gráficos que vamos a poder hacerlos y construirlos de una manera muy sencilla, que nos van a permitir interpretar los datos de una manera muy rápida y visual, y que con una hoja de cálculo se hacen de una manera muy rápida y muy sencilla. Posiblemente con otros programas, ¿vale?, podamos hacer otro tipo de cálculos, otro tipo de gráficas, ¿vale?, no estadísticas, por ejemplo, pero con una hoja de cálculo todo este tipo de elementos salen de una manera muy sencilla, como ya habréis comprobado conmigo en alguna ocasión. Bueno, pues este era el primero de los elementos que nos decían que podíamos ver y que podíamos estudiar. El segundo, el otro elemento increíble de los paquetes ofimáticos, los procesadores de textos, ¿vale? Ojo, que los procesadores de texto muchas veces queremos que hagan más de lo que es. No deja de ser un procesador de texto. Cuando queremos meter muchas imágenes y muchos enlaces y muchas cosas, a lo mejor no tenemos que usar un procesador de textos. Igual tenemos que usar otro tipo de herramientas y de programas que además hoy en día en la web nos las ofrecen. Cuidado con los procesadores de textos que son muy rígidos, ¿vale? Sobre todo cuando vamos a insertar elementos múltiples. Bueno, un procesador de textos no deja de ser una aplicación informática que tiene como objeto la creación y edición de documentos de texto, en los que se puede definir el tipo de letra, el formato de los párrafos, los espaciados, las sangrías, los títulos, las cabeceras, el pie de páginas, yo qué sé, un montón de cosas, ¿vale? Es decir, al final de esta presentación sí que veremos un poco la maquetación de las posibles posibilidades que tenemos, pero como sabéis, al final, si nosotros escribimos a mano, pues el tipo de letra será el que nosotros tengamos, no podemos modificarlo así de una manera muy rápida porque escribimos de una determinada manera, pero sin embargo con un procesador de textos puedo cambiar el tipo de letra de una manera muy rápida, puedo hacer sangrías, puedo ampliar los márgenes, los puedo reducir sin tener que empezar. Pero cuando todo esto había que hacerlo a mano era un problema, porque si quería modificar algo tenía que modificarlo todo. Ahora, de una manera muy rápida puedo cambiar la visión de un determinado texto de una manera muy rápida y puedo cambiar y elegir el que luego al final mejor me parezca y mejor me quede. ¿Qué funciones podemos tener? Pues bueno, pues podemos crear y usar plantillas, ¿vale? Esto es un elemento que nos dan los procesadores de textos, ¿vale? Porque el ejemplo que nos ponen aquí. Tengo que hacer una carta, tengo que hacer un currículum, ¿vale? Tengo que hacer una invitación, tengo que hacer un memorándum, tengo que hacer, yo qué sé, mil tipos, mil documentos que estamos hartos de ver, pero que si nos tenemos que enfrentar a un folio en blanco, tendríamos grandes dificultades para, primero, diseñarlo, y después, si lo diseñamos, a lo mejor no nos queda como nosotros estábamos pensando que quedara esa carta, ese currículum, esa invitación, Pues para eso muchas veces los procesadores de texto pues, nos dan plantillas, a lo mejor no hay una que nos guste en exceso, pero bueno, por lo menos sí nos pueden servir, por lo menos para iniciar, y luego nosotros, pues, lógicamente, esas plantillas las podemos modificar y guardarlas nuestras propias por si las queremos recuperar más adelante. Podemos insertar imágenes y archivos, ¿vale? Y generarlos y quedarán como hipervínculos dentro de mí. Por ejemplo, los archivos los puedo crear ahí, o los puedo insertar tal cual, o puedo meter un hipervínculo de tal forma que yo al pinchar enlace con eso todo. Ese tipo de cosas en los procesadores de texto, con cuidado. Igual que las imágenes. Yo inserto una imagen y me puede descarajar todo el texto que tengo en una determinada página, ¿vale? Se puede hacer, se puede trabajar con ello, pero vamos a
hacerlo con cuidado, ¿vale? Si tenemos mucha imagen, a lo mejor tenemos que usar otro programa dentro de los paquetes ofimáticos. Uno de vuestros mejores amigos o de nuestros mejores amigos es los correctores ortográficos y de comparación de documentos, ¿vale? Bueno, de comparación de documentos, pues es para ver sobre todo si ha habido modificaciones. Yo tengo varias versiones, bueno, pues puedo comparar a ver si ha habido modificaciones en el documento. La corrección ortográfica, pues lógicamente, ¿vale? Siempre recordar que esos correctores se pueden ir alimentando y enriqueciendo de una manera personalizada dentro de nuestro ordenador, porque en algunos casos, pues bueno, y ojo con los correctores, porque si hay dos palabras que se escriben igual y que significan, no, que se escriben igual, no, que suenan igual, pero una se escribe con B y otra con V, pues el procesador de textos dirá, pues si las dos son válidas, pues tú sabrás cuál pone, ¿vale? En algunos casos sí que nos avisa con otro color, el rojo suele ser, o suele identificar que la palabra está mal escrita o que no la tiene en el diccionario, con lo cual no sabe cómo se escribe, y en otros casos nos dice, ¿vale? Pero siempre que lo hagáis, de verdad, identificar los elementos y hacer caso a las indicaciones que os hace el corrector. Edición, dibujos y tablas. Puedo editar tablas, ¿vale? Puedo insertar tablas. Ojo, que una tabla en un procesador de textos no es lo mismo que una tabla en una hoja de cálculo. Ni puede hacer lo mismo, ni puedo meter fórmulas. Igual que os dije antes, que una hoja de cálculos no es un procesador de textos, aunque puedo incluir textos. Un procesador de textos no es una hoja de cálculos, aunque pueda incluir tablas. ¿Vale? Igual que un procesador de textos no es el Paint o no es un programa que puede hacer dibujos. Lo que sí que puede hacer es meter diferentes dibujos que tiene ya predeterminados ese procesador, como círculos, flechas, ese tipo de elementos, pero para ayudarme o para enriquecer mi documento, no para hacerlo solamente y exclusivamente. Si tengo que hacer, yo qué sé, un mapa conceptual o tengo que hacer un esquema, a lo mejor un procesador de textos no es la mejor opción. Insisto, que se pueden hacer muchas cosas con un procesador de textos, pero normalmente no suele ser la mejor opción usar el procesador de textos para realizar ese tipo de cosas. Y envíos, es decir, yo lo que sí que puedo hacer hoy en día, casi todos los procesadores de textos, yo tengo mi texto y pinchando en un botoncito puedo automáticamente enviar el correo electrónico sin necesidad de guardar, subir, etc. Tareas básicas que realizo con un procesador de texto. Puedo seleccionar el estilo y el formato, perdón. Puedo insertar números de página, puedo insertar cabeceras, puedo hacer un montón de tareas de este tipo. Imágenes y gráficos, ya hemos hablado de ellos. Por supuesto que podré insertarlos, pero siempre en su justa medida. Puedo insertar tablas. Ojo, esas tablas no van a hacer ningún cálculo como lo haríais con una hoja de cálculo. Simplemente estas tablas muchas veces lo que me van a permitir es ayudarme a organizar la información dentro de mi diseño de página. Porque en muchos casos incluso luego puedo borrar los bordes de la tabla. No parecerá que hay una tabla, pero en muchos casos para poder organizar la información o para poder maquetar la información dentro de mi página, voy a usar como apoyo una tabla. Ecuaciones. Podré insertar, ojo, insertar y modificar ecuaciones matemáticas. Ojo, lo que no va a hacer es hacer los cálculos. Lo que yo puedo hacer, lo que yo hago en muchas ocasiones, cuando yo hago un examen, a lo mejor necesito poner una raíz, o necesito poner un cociente, o necesito poner un exponente, o necesito poner, qué sé yo, ¿vale? Lo que se trata es de que yo inserte ecuaciones, ¿vale? Dentro de mi texto, no de que me las calcule, ni que meta los datos y me haga la fórmula, porque para eso tendré que usar una hoja de cálculo. Lo que puedo hacer aquí es maquetar fórmulas y ecuaciones, ¿vale? El ejemplo es, cuando yo preparo un examen, sí que uso una serie de macros que hay, ¿vale? Para insertar estas fórmulas matemáticas. ¿Qué más? Puedo seleccionar las características de un texto con una letra para uno, otra letra para otro, dependiendo qué tipo, si es un título a lo mejor, si es un párrafo. Es decir, tengo un montón de elementos que puedo modificar. Claro, estamos hablando todo el rato básicamente de el aspecto, ¿vale? Pero claro, cuando yo estoy dentro de un texto, dentro de un procesador de textos, hay dos aspectos fundamentales. Uno que es el contenido, que define la finalidad del documento. Ojo, tiene que estar bien redactado, seguir las normas gramaticales, las normas ortográficas de la lengua en la que se escribe. Para eso pues tenemos, como hemos visto antes, pues el corrector ortográfico, que también hoy en día hasta me corrigen un poco lo que son las frases, es decir, y tengo que seguir una serie de normas,
¿vale? Si es una carta, pues tiene que tener un encabezado, o sea, es decir, todo ese tipo de normas que habéis estudiado en lengua, es decir, una carta, pues tiene que tener estos apartados, un no sé qué, tiene que tener estos otros apartados. Eso hay que seguir haciéndolo. Nos lo van a dar las plantillas en muchos casos, eso ya nos lo va a dar predeterminado las plantillas, pero que no se nos olvide y que si en alguna de ellas no lo cumple, pues no la usemos. Y luego el formato, que tiene que ver con el aspecto. Es decir, son los dos aspectos que tenemos que tener claro cuando yo genero un texto con un procesador de texto. El contenido, es decir, qué tipo de contenido voy a poner, carta, currículum, etcétera, etcétera, y luego el formato que le quiero dar, el color, el tamaño, ese tipo de cosas. ¿Vale? Los aspectos que pueden modificarse, ¿vale? En el formato de un texto son los siguientes, o algunos de los aspectos que se pueden modificar. La fuente, si es más grande, si es más pequeña, el tipo de fuente, el estilo, si es negrita, si no es negrita, si está subrayado, si es en cursiva, el color, es decir, puedo elegir todo lo que yo quiera. Por eso os decía yo antes que cuando yo lo escribo en azul o en rojo. Es una decisión que tengo que tomar antes de empezar, porque si tengo que escribir 10 folios, si voy por el 7, luego no me puedo arrepentir. Anda, queda mal en rojo, lo voy a escribir en negro. Pues tengo que volver a empezar. En el caso de un procesador de textos, todo eso es mucho más sencillo porque lo puedo hacer de una manera inmediata. Los párrafos, alineados a la izquierda, alineados a la derecha, justificados, interlineados, si están más separados o menos separados. Se incluyo listas, dentro de cada lista, con un puntito, con un número, con una A, con una I, o sea, es decir, puedo enumerar de la manera que yo quiera esas listas. Las páginas, puedo modificar el ancho de columna, o sea, los márgenes, la cabecera, el pie de página, puedo meter más columnas, puedo dar saltos de línea donde yo quiera, es decir, la página la puedo configurar como yo quiera también. El documento, ¿vale? Esto puedo incluir portadas, índices, bibliografías, es decir, para esto ya hay elementos dentro de los procesadores de textos que me ayudan. El índice, lo típico, lo puedo hacer a mano, ¿vale? Pero no hay automática de hacerlos y más que nada, si tengo que modificar mi texto y si incluye una página más, una página menos, no tengo que volver a contar. Automáticamente me la actualiza en mi índice si lo he generado de forma automática, ¿vale? Y elementos extras, como pueden ser tablas, gráficos, elementos geométricos, como ya os digo, pues una flecha, una circunferencia, un cuadrado, pues elementos de este tipo que pueden enriquecer, ¿vale? Ojo, lo que llevo diciendo todo el resto de los procesadores de texto, ¿vale? Posiblemente sean el elemento o el programa que más vais a utilizar, ¿vale? Porque nosotros siempre vamos a escribir, porque con un cuaderno, el programa está escribiendo constantemente, pero ojo, a lo mejor no es el mejor programa para hacer la tarea que queremos hacer, ¿vale? Con lo cual, siempre pensar qué tipo de documento vais a hacer, es decir, pensar en el contenido que va a tener vuestro documento y a partir de ahí, decir, ¿con un procesador de texto es el mejor programa, es la mejor elección? A por ello. ¿No lo es? Vamos a buscar el programa que mejor sea. ¿Qué herramientas nos facilitan este formateado? Pues las que hemos visto ya en algunos casos, los asistentes ortográficos, las plantillas, ¿vale? Los asistentes gramaticales y los estilos de los textos. Todo esto son algunas de las herramientas que nos van a facilitar ese formateo. Yo creo que a lo largo de esta presentación ya en algún momento me ha salido esta palabra, ¿vale? Maquetar. Maquetar un documento consiste en situar los títulos, los párrafos, las imágenes y el resto de elementos de una manera que sea visualmente atractiva y en el espacio disponible, porque en muchos casos yo puedo tener 25 páginas, pero en otros casos a lo mejor me dicen que en 10 páginas tengo que meter todo. Claro, si yo maquetando el documento consigo ahorrar espacio, tampoco se trata de 25 páginas en 10 es complicado, ¿vale? A no ser que haya puesto unas imágenes gigantes y mutantes y entonces sí, si las reduzco al espacio que tiene que ser, las pongo a la derecha del texto en columna y demás, pues a lo mejor sí consigo reducir al espacio que yo quiera. Es decir, lo que tendré que hacer será maquetar un poco para intentar adaptarme al espacio disponible. Ojo, sin apretarlo todo y sin que se apelotone la información y que no sea legible. Recuerdo, el procesador de texto lo que va a hacer es que la información sea legible y que esté organizada. Si no lo consigo, pues adiós. Claro, ¿dónde se suele usar esta maquetación? Pues sobre todo y lógicamente en revistas, en periódicos, en libros, en folletos, donde la información visual o cómo organice yo el texto, si en columnas, en diferentes colores, es decir, pues va a resultar más llamativa y más visual y el lector, en este caso, pues lo primero lo va a agradecer y segundo, la información que yo quiero transmitirle le va a llegar de una manera mucho más sencilla y mucho más clara. Bueno, pues con esto esta primera parte, ¿vale? De estos programas que vamos a ir
viendo en esta serie de vídeos. En este caso era el paquete ofimático. Es posiblemente, después del sistema operativo, como os decía, el elemento o los programas más importantes porque son los que más vamos a usar en nuestra vida cotidiana. Un procesador de textos casi siempre lo vamos a tener que hacer porque algún currículum, alguna carta, alguna solicitud vamos a tener que hacer, con lo cual lo vamos a tener que usar casi seguro, un procesador de textos. Una hoja de cálculo, a lo mejor no tanto, pero sí que os aconsejaría que supierais cómo funciona porque incluso en vuestro día a día es muy probable que os venga muy bien el hecho de utilizarlo. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de todos estos programas. Seguimos con el siguiente vídeo.